Hola, en esta ocasión les voy a explicar cómo configurar el reloj de nuestro microcontrolador, el MSP430G2553. Para entender un poco más la estructura de reloj o de los relojes de este micro, tenemos que irnos al manual de usuario y a la hoja de datos. Y primeramente voy a explicar el manual de usuario. El manual de usuario, este módulo de reloj está en el capítulo 5, empieza en la página 272. No voy a explicar todo el bloque, pero sí voy a explicar el diagrama, que es lo que nos interesa. El diagrama tiene o indica los relojes de nuestro sistema y las fuentes de reloj que pueden seleccionarse a estos relojes del sistema. Existe el ACLK. Voy a empezar con el ACLK. El ACLK tiene su predivisor entre 1, 2, 4 y 8 y se puede elegir entre dos relojes, el BLO CLK y el LFXT1 CLK. El LFXT1 CLK es un reloj externo que puede ser de alta frecuencia o de baja frecuencia. Están en los pines 2.6 y 2.7 y su configuración inicial al reiniciar el micro es que estos pines funcionen como los portadores del cristal. La configuración entre si es de alta o baja frecuencia se selecciona con estos pines en sus registros correspondientes. Nosotros no vamos a utilizar este reloj porque no tenemos un cristal externo que utilizar. Si ustedes quisieran utilizarlo, simplemente tendrían que soldar el cristal externo y hacer las configuraciones pertinentes. Nosotros nos centraremos en el VLO CLK, es decir, el ACLK va a seleccionar el VLO CLK. El VLO-CLK es un oscilador interno que varía su frecuencia entre 12 kHz, 10 kHz a lo mejor, hasta 15 kHz. Es un rango muy amplio de oscilación o de variación en frecuencia. Y este rango, este cambio está precedido o se establece por medio de varios factores. Uno de ellos es la temperatura de mi microcontrolador. Mientras más variaciones haya en la temperatura, mayor variaciones habrá en el VLO, CLK. Y otro punto es el valor del oscilador de alta frecuencia interno de nuestro micro. Mientras menor sea la frecuencia del oscilador de alta frecuencia de nuestro micro, menor será la frecuencia del VLO. Y al contrario, si nuestro reloj de alta frecuencia interno aumenta su frecuencia, entonces el VLO también aumenta su frecuencia. Nosotros vamos a configurar el VLO, el DCO, que es el de alta frecuencia interno, a 16 MHz, que es la máxima frecuencia de nuestro microcontrolador. Entonces el VLO estará aproximadamente entre 14.4 14.6 kHz. Al final vamos a hacer una pequeña prueba por medio de un osciloscopio para comprobar esta frecuencia. Entonces, el siguiente, bueno, eso es para el ACLK. Elige el VLO o elige el cristal externo. Nosotros elegiremos el VLO CLK. Después sigue lo que sería el MCLK, que es el reloj principal. Este reloj principal solamente puede, se utiliza para proveer la frecuencia al CPU. También tiene sus divisores entre 1, 2, 4 y 8. Y también tiene su selección de fuente reloj externa, ¿no? O interna. Puede elegir entre el DCO, es decir, el de alta frecuencia interno, o puede elegir entre el ACLK o un tercer reloj, que es el XT2. En nuestro micro particularmente no tiene este oscilador XT2, entonces este lo vamos a descartar y por lo tanto solamente puede elegir entre el ACLK y el DCO, que es el de alta frecuencia de nuestro microcontrolador. Nosotros elegiremos en nuestro proyecto y en los siguientes el DCO, es decir, el de alta frecuencia. Y por último tenemos nuestro SMCLK. Este reloj controla o suministra la frecuencia a los periféricos. También tiene su divisor y puede seleccionarse o tener la fuente de selección entre el DCO, que es el de alta frecuencia, y el ACLK, que por lo regular se utiliza para baja frecuencia. Ok, entonces ya explicando esto, nos vamos a
a la hoja de datos para nosotros en este proyecto observar o mandar al exterior la frecuencia de nuestro ACLK en el puerto 1.0 y la frecuencia del SMSLK para comprobar realmente la frecuencia real de trabajo de nuestro microcontrolador con una configuración de 16 MHz en SMSLK y el ACLK como el VLO CLK. Ok, ¿qué ocupo yo para configurar estas salidas? Es decir, para que nos mande al exterior estos relojes. Entonces vamos a checar la configuración que ocupamos para los GPIO. Entonces el SMSLK está vinculado al, bueno, el puerto 1.4 más bien está vinculado, se puede vincular al SMSLK, a ver el reloj, su principal o su subsistema. Para esto configuramos el P1DIR en ese pin en 1, el P1CEL en ese pin en 1 y el P1CEL2 en ese pin en 0. Entonces, con estas configuraciones yo me aseguro de que el P14 estará vinculado, tendrá la función del SMSLK. Entonces vamos a buscar la configuración del ACLK. La configuración del ACLK está la vinculación está en el puerto 1.0. Aquí lo tenemos. Y es la misma configuración, es decir, el P1DIR debe de ser un 1. Aquí está. El P1CEL debe ser un 1 y el P1CEL2 debe ser un 0. Ok, esto es lo básico que tenemos que saber de nuestro sistema de reloj, nuestro módulo de reloj. Si ustedes quisieran o tienen alguna duda más, podrían leer el bloque o el capítulo número 5 de la hoja o el manual de usuario. Ok, prosigamos con el código, con la aplicación para elegir el reloj apropiado. Yo ya creé aquí un proyecto que dice cambio SMSLK para cambiar o hacer los cambios de mis relojes. Entro al main. El main incluye solamente la librería de nuestro microcontrolador. El watchdog lo apaga. Y aquí está la configuración de la frecuencia del DCO. El DCO es el reloj de alta frecuencia interno. Este micro tiene ya precargados algunos parámetros para nosotros poder configurar fácilmente el DCO a 1 MHz, a 8 MHz, 12 o 16 MHz. Nosotros, como había indicado, trabajaremos a 16 MHz. Entonces las dos líneas necesarias para configurar el DCO a 16 MHz son estas dos. Entonces con esto nos aseguramos que la calibración del DCO está a 16 MHz. Nosotros quisiéramos en nuestro proyecto agregar otra frecuencia o trabajar con otra frecuencia, simplemente aquí elegimos la frecuencia deseada, 8 MHz puede ser, o 1 MHz. Nosotros elegiremos 16 MHz. Entonces algo que tienen que ver es que son dos registros que tienen que modificar, el DCO CTL y el BCS CTL1. Ok, aquí tengo unos bloques donde puedo seleccionar la fuente de mi reloj en cuestión y la división de mi reloj en cuestión. Este es para el ACLK, para el MCLK y para el SMCLK. ¿Sí? Aquí ya les pongo cómo configurarlo, cómo hacer la selección y cómo indicar un predivisor. En este caso, esta es la selección del ACLK. El ACLK tiene 2 bits de selección. Entonces, al inicio, cuando se reinicia el microcontrolador, elige por default el cristal externo. Nosotros no lo tenemos, o si ustedes lo tienen, lo pueden utilizar. Yo tengo solamente el VLO CLK, entonces yo lo configuro como VLO CLK con esta línea y con esta línea. Con esto reinicio, pongo en 0 los 2 bits que ocupo para la selección y con esto pongo el valor de 2 en esos 2 bits. Muy bien, para la división le pongo una división entre 1, es decir, diva, le pongo el valor de 0 en esos 2 bits. Para la selección del MCLK puedo elegir entre DCO, CLK, el de alta frecuencia, o el de baja frecuencia, ACLK. Yo elegiré el de alta frecuencia, el DCO CLK, es decir, el CLMC. Muy bien, para la división, de igual manera pongo entre 1, no quiero dividir más mi reloj. Para el SMSLK
tengo solamente dos opciones también, el DCO y el ACLK, pero este nomás está en un bit, entonces yo elijo el DCO con esta línea de código, y su predivisor también lo elijo como entre 1. Y por último configuro los pines. Habíamos quedado que el PDIR y el PSL debe estar en uno en esos dos bits, aquí los pongo, y el PSL2 en 0. Entonces con esto configuro el P10 o lo vinculo al ACLK y el P14 al SMSLK. Muy bien, a continuación lo voy a compilar, vemos que no hay ningún error, y lo voy a debuguear. Voy a conectar mi microcontrolador. Ahí está. Entonces lo debugueo. Y ahorita vamos a observar en el osciloscopio la frecuencia real de mi SMSLK y la frecuencia real de mi ACLK. Entonces lo corro a carrera libre. Bueno, se observa la frecuencia de lo que sería el DCO o SMSLK, que es aproximadamente 15.62, 15.72 MHz. También se logra observar una deformación en la forma de onda, no es totalmente cuadrada, tiene ahí unas oscilaciones, eso es por la frecuencia, que mientras mayor sea la frecuencia, mayor será la deformación. Y también observamos que su ciclo de servicio no es exactamente el 50%, entonces son consideraciones que hay que tomar en cuenta. Ahorita vamos a cambiarlo hacia el VLO, CLK o el ACLK, y vemos que su frecuencia, a ver, vamos a cambiarle aquí al osciloscopio para poder observar la onda mejor, y vemos que su frecuencia es de 14.58, 14.49, entonces varía también 0.1 kHz. Es algo que ver y tener muy en cuenta cuando hagamos operaciones con estas frecuencias, pero su ciclo de servicio sí es casi el 50%, y también su deformación es mucho menor, bueno, es menor, es casi una onda cuadrada. Ahora lo que seguirá será hacer que el ACLK se divida entre 8 y también el SMSLK entre 8 y volverlo a compilar. Vamos a ver aquí, entramos a la compilación, guardamos, y ahorita volvemos a cargar el programa. Vamos a ver aquí, cargamos y vemos que la frecuencia es de 1.62 kHz. Vemos que sí es casi la octava parte, no es totalmente, pero vemos que su variación es mucho menor y su forma de onda mantiene a la cuadrada y su ciclo de servicio igual. Ahorita vamos a ver lo que sería el DCO, CLK o el SMSLK. Aquí lo primero que se distingue es que su deformación casi se quita, ya es una onda cuadrada. Estamos en la frecuencia de 1.96, perdón, y su variación es muy pequeña, muy pequeña. Entonces casi es estable, varía a veces 0.01 MHz, que es muy poca, y vemos que su variación ya se ha quitado por completo casi, y también su deformación. Muy bien, por mi parte sería todo. Espero que este tutorial les haya servido, se haya entendido, y aquí abajo les dejo los links para que puedan descargar los programas utilizados aquí. Bueno, que pasen un excelente día y nos vemos en el siguiente video.